Bueno, bendecido sea el eterno nombre del Señor. Estamos viviendo nosotros un tiempo bien importante. Es el tiempo de la segunda venida del Señor. Y esto ha producido un gran avivamiento en el pueblo de Dios, en todos los hijos, los escogidos de Dios. Hemos visto un gran avivamiento, y es como decía nuestro hermano Branham en aquel mensaje, que ya todos ustedes lo conocen, un mensaje siempre ha hecho referencia al hermano William de él, y sé que muchos de ustedes lo han leído. ¿Cuál es la atracción en el monte? En el monte donde iba tanta gente y hasta no tenían donde acomodarse, incómodos, sentados en la grama, en las piedras, en el piso, pero no les importaba, y la gente iba, y eran miles, porque en una ocasión, pues, dice que eran como, cuando comieron aquella vez, que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, imagínense. Tienen que haber sido como 10,000. Y la pregunta era, ¿y qué atraía? Pues no había una persona súper sencilla, era un carpintero de Nazaret, era un hombre joven de 29 años y medio, 30 años. Ya cuando comenzó su ministerio estaba entre los 29 y 30 años. ¿Y cuál es la atracción? ¿Qué es lo que les atrae? Y es la atracción, dijo el hermano Branham, era el cumplimiento de la profecía. Y eso se estaba cumpliendo, una promesa del Señor, de la venida del Mesías, aunque la religión de aquella época y los religiosos se pusieron en contra. Con todo y eso, la simiente se sentía atraída, ¿no? Se sentía atraída a oírle. Queremos escucharle. Se sentaban a escuchar la bienaventuranza, a escuchar toda esa sabiduría que él estaba dando a conocer, que era Dios hablándoles en un ser humano. En un hombre, era Dios en un hombre. ¿Y la atracción cuál era? Dice el hermano Branham. El cumplimiento de la profecía. Ese cumplimiento de una promesa que Dios había hecho de la venida del Mesías, ese cumplimiento traía esa atracción. Y en esta época estamos viendo nosotros una gran atracción en todo el pueblo, y especialmente yo que ando viajando siempre por todos los pueblos, ahí en México y en Centroamérica y todos estos lugares, y uno ve esa atracción que hay, y es el cumplimiento de la profecía. Algo nos atrae, se está cumpliendo una promesa, una profecía del Señor. Y eso es lo que está trayendo y está produciendo un despertamiento en el pueblo de Dios, un avivamiento. Y ese avivamiento pues está produciendo una acción, está produciendo una obra en el corazón, en la vida de los creyentes. Tenemos ese deseo de estar preparados para tomar parte en aquello que nos está hablando el ungido de Dios, que es sobre esa cena de las bodas del Cordero. Nosotros queremos estar preparados para estar allí, y esa es nuestra preocupación, y tiene que ser una preocupación sincera, verdadera, íntegra,
del corazón de la persona que verdaderamente va a estar allí en esa cena de las bodas del Cordero. Esa es lo que hoy está atrayendo, es el cumplimiento de la Escritura y la acción, la obra que estamos viendo, es ese interés que tienen los hijos de Dios, todo hijo de Dios, que tenemos todos los hijos de Dios, de estar allí en el cumplimiento de esa gran fiesta que el Señor nos ha anunciado, que es el mismo tiempo cuando aquí en la tierra se estarán llevando los 3 años y medio de la gran tribulación. Son los mismos 3 años y medio en la cena de las bodas del Cordero. Imagínese usted, compare usted, haga ahí en la mente una imaginación, ¿cómo será esa cena administrada por el mismo Señor y sus ángeles? ¡Qué bendición! Allí es donde la novia va a recibir los galardones. Ahí van a haber muchas cosas grandes, donde el Señor va a decirle a cada uno: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y los galardones que Él sabe que tiene reservado para cada uno van a estar ahí. Mientras tanto que aquí en la tierra, compare usted con las explosiones atómicas, los desastres, las pestes, enfermedades, terremotos, volcanes, maremotos. Bueno, vean ustedes la diferencia que es estar allí, en ese lugar. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena luchar? Porque ve la gran diferencia que hay. Estar allí en ese lugar y los mismos 3 años y medio aquí en la tierra, sin la presencia, sin la bendición de Dios, cayendo los juicios divinos sobre esta raza humana aquí. Bueno, entonces es para que ustedes vean qué es lo que está atrayendo, qué es lo que está moviendo hoy todo esto. Es el cumplimiento de la palabra del Señor, de su promesa. Esa promesa de la venida del Señor, del 7º sello, como dice el hermano Branham, que será completado. Muchas gracias. Será completado. Déjala, que es muy importante que se quede también. Será completado ese 7º sello. Que el 7º sello, él dice que está de una manera triple. Y esto nos trae una gran felicidad, ver de qué manera tan simple, tan sencilla, que pasa por alto a millones de personas, está la presencia de nuestro Señor con nosotros. La presencia de la columna de fuego estuvo con el pueblo de Israel, que los guió por el desierto. Y miren, hoy está guiando a esta iglesia, a este grupo, a este pueblo, hacia la tierra prometida, que es esa gran transformación y rapto. Y ve de qué manera tan sencilla nos está guiando, nos está preparando, nos está hablando, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Eso es de sencillo. Bueno, mientras que esperamos la llegada del mensaje del ungido de Dios, que es la razón por la que estamos acá, yo voy a leerles aquí alguna porción de los estudios bíblicos y especialmente quiero leerles allí algo sobre una alerta que nos ha hecho el ungido de Dios ya en varias ocasiones, y nosotros tenemos que saber que tenemos que atender esa alerta que Él nos hace allí cuando nos habla de que tenemos que cuidarnos del fanatismo
especialmente cuando se refiere al nombre eterno de Dios. Usted y yo ya lo conocemos por revelación divina, pero tenemos que Él nos ha dicho que todavía en el nombre hay un misterio que no ha sido revelado, pero que no vaya usted a ponerse a imaginar de una manera y de otra, porque la imaginación suya no va a dar porque no es por el intelecto. Y por esa razón es importante que nosotros nos cuidemos del fanatismo. El fanatismo, hay dos extremos y hay una línea central. Cuando usted va siguiendo la palabra de Dios tal como Dios la habla y sin añadirle, sin quitarle, sino siguiendo esa guianza, siguiendo el arca, siguiendo la columna de fuego. El incrédulo es el que no cree nada de eso y cree que eso no es así, que una cosa tan grande Dios no la va a hacer así tan simple. Entonces el incrédulo, no, eso no. Yo espero algo más grande, algo mayor, esto no. Entonces el incrédulo se va quedando y la persona fanática es la que dice, no, pero esto tan grande, esto tiene que ser así. Y entonces se van un poco antes del arca, no se van detrás del arca, sino que van tratando esa revelación, ya yo la sé, ya yo la tengo. Si no la ha dado el ungido de Dios, que es el que tiene la revelación, ninguna persona puede tener un conocimiento más grande en el programa divino y en la revelación divina que la persona que Dios está usando. Esa es la persona con la cual Dios está lidiando y con la cual Dios le está mostrando lo que hay que hacer. Pero se quieren ir adelante y entonces dañan todo. El fanatismo le ponen aquí, le ponen acá, ya se salen de la línea, se salen detrás del arca. Y eso no es bien para las personas ni para los que siguen esos fanatismos. Por acá dice, aquí en este mensaje nos los dio él, los bienaventurados en ver la profecía siendo cumplida, parte 2. En el librito separado, ese del 6 de mayo. Ese es del 6 de mayo. Anótenlo por ahí, por si lo tienen a la mano, lo buscan. En el primer libro de mayo tiene que estar. Y entre estos paquetes que tenemos acá, bueno, quizás ustedes todavía no lo tienen, porque aquí están todavía los paquetes. Aquí debe estar debe ser, aquí no está el 1 de mayo. Ahí está el 2 y el 3, parte 2 y parte 3. No está, pero yo creo que este debe estar en el del 1 de mayo. Ahí es donde yo creo que debe estar. Entonces, él dice acá, yo se lo voy a leer, aquí cuando nos está hablando nos viene hablando aquí cuando el Señor llevó al hermano Branham y le mostró. El hermano Branham fue llevado en visión
Ustedes saben que la carpa no estaba en operación en el tiempo de William Branham, ni en el tiempo de William Soto todavía la carpa no estaba en operación, estaba en construcción. Pero el hermano Branham fue llevado como Juan y le fue mostrado, oigan eso, dice que vio que la columna de fuego que estaba en él, ¿ve?, estaba hablando con otra persona más arriba. Eso es una revelación tan grande. Estaba hablando con otra persona más arriba. Esa persona estaba en la carpa ministrando. Y si esa persona estaba en la carpa ministrando y la columna de fuego le estaba hablando, entonces nosotros tenemos que entender que la columna de fuego va a hablar con alguien. ¿Para qué? Para que ese alguien nos transmita qué es lo que la columna de fuego le está diciendo. Es decir, que ese alguien no va a hablar por sí mismo, va a hablar lo que esa columna de fuego le está diciendo. Entonces no lo tomen ustedes así, esa visión del hermano Branham, como algo, bueno, se movió de ahí, habló con alguien un ratico. No, nos está diciendo que esa columna de fuego está hablando con alguien. Entonces ya nos está mostrando que hay alguien a través del cual la columna de fuego nos va a transmitir su voluntad, sus planes, sus propósitos, lo que esa columna de fuego, o sea, el Espíritu Santo, lo que ese Espíritu Santo quiere decirnos, tendrá un instrumento por el cual irnos diciéndolo, porque estaba hablando con alguien más. No lo tomen así como que fue un momentico que sucedió, sino como un hecho continuo hasta que la columna de fuego termine todo lo que tiene que hacer, porque todo lo hace Dios, es por la palabra. Ustedes ven desde los primeros libros, del primer capítulo de la Biblia, que sigue: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ¿cómo lo creó? Dijo Dios, sea la luz, el primer día. Y después busquen el segundo día, y dijo Dios. ¿Ve? Y los 7 días siempre van a encontrar, y dijo Dios. Quiere decir que todo lo hizo por la palabra, porque aún en el día sexto, cuando crea el hombre, y dijo Dios, hagamos el hombre. Ve que tiene una acción la palabra. Y Dios no ha hecho nunca nada sino por la palabra. Y por esa palabra que está hablando la columna de fuego o el Espíritu Santo, a través de esa persona, es donde usted y yo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a tomar en serio esa palabra que nos está siendo hablada, cada escogido, porque con esa palabra es que Él nos va preparando, y eso va a ir creciendo, esa revelación que empezó de una manera tan pequeñita. Mire cómo ya Él nos está abriendo el 7º sello y nos está mostrando en forma abierta lo que es la segunda venida del Señor. Como dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura, en esa primera venida de Él, del año de la buena voluntad de Dios. Pero en el día de venganza dice, hoy nos lo ha dicho también la columna de fuego a través de un instrumento, hoy se ha cumplido esta escritura. Ya está hablando palabra de juicio, la está leyendo, todos esos juicios que fueron revelados por el precursor
William Marion Branham y por el ángel del Señor, todo eso nos lo está hablando, porque ya no es solamente una lectura corriente, sino una palabra hablada para que se materialice, para que se cumpla. Por eso nosotros estamos en un momento muy hermoso, que es el momento de la preparación. Pero recuerden ustedes que cuando el templo quedó listo, ya todo terminado, después que ya Salomón terminó y todo estaba listo, se puso de rodillas y oró. Le dijo: Señor, ya aquí está tu templo, aquí está listo lo que tú mandaste hacer. Y ahí entonces bajó la columna de fuego y se manifestó de una manera sobrenatural, porque fue vista por el pueblo. La Biblia dice que la gente vio cuando la columna de fuego bajó y quemó el sacrificio, y de una vez vio que entró al templo y llenó el templo con su presencia. Y esa manifestación va a ser visible, ¿ve? Pero hubo primero una preparación, hubo un trabajo, hubo una obra, hubo detalles que hacer, hubo cosas que terminar. Todo eso antes de descender la columna de fuego en esa forma visible ante el público, y que todos pudieron ver la gloria del Señor manifestada allí. Ahora aquí, en esta porción que yo le estoy tratando de decir a ustedes, esta lectura que les voy a dar, es con el fin de que nosotros evitemos entrar en fanatismo. Vamos a seguir detrás del arca del pacto, guiado ahí en la palabra por esa columna de fuego, guiada por esa columna de fuego, que fue la que guió al pueblo de Israel por el desierto. Vamos a seguir esa guianza. Dice que Dios lo llevó allí, ve que él estaba hablando a alguien. El hermano Branham vio que estaba hablando a alguien. Estoy en la página 5. Lo mete dentro del cuartito de madera y allí le muestra el ángel que le hablaba el hermano Branham, lo metió en el cuartito de madera y ahí le mostró algo allí. Y él entonces puede cumplir lo que cumplió. Entonces puede cumplir lo que cumplió Juan. ¿Qué fue lo que cumplió Juan? ¿Qué fue lo que cumplió Juan el Bautista? ¿Cómo fue la parte culminante para Juan el Bautista? Vamos a ver. Juan Bautista estaba ministrando ahí, y estaba ministrando con el pueblo, estaba trayendo la palabra del Señor, pero hubo una parte culminante. Cuando él identificó al Señor en su primera venida, lo vio y lo identificó y lo vio y dijo: este es. Eso es lo mismo que le pasó a William Marion Branham. Entró a ese cuartito y ¿qué pasó? Fue en visión, ¿no? Porque todavía esa carpa no estaba, pero fue en visión. Pero él hizo lo mismo que Juan. Vio al instrumento que estaba usando la columna de fuego. Vio al instrumento con el cual estaba hablando la columna de fuego. Quiere decir que la columna de fuego en esa carpa estaba hablando, ministrando a través de una persona. Y el hermano Branham lo vio, lo identificó, supo quién era. Pero ¿qué dijo el hermano Branham de lo que vio en ese cuartito? Franklin, ¿qué dijo allí? ¿Qué dijo el hermano Branham? Que él... Ahí está. Tú tengo que llevármelo hasta la tumba. Dice esto, de esto ningún ser humano lo sabrá. No podía revelar, pero él lo vio, lo identificó.
el precursor lo vio. Dios lo llevó en visión, lo vio, lo identificó y supo quién era el instrumento con quien hablaba la columna de fuego, y el instrumento también que estaba usando la columna de fuego en ese ministerio de carpa. La carpa no existió en el tiempo del hermano Branham, aunque él buscó y luchó y buscó y clamó, pidió, pero no le fue dado. Y aún en el tiempo de William Soto Santiago la carpa tampoco estaba en operación, pero llegó un momento en que la carpa comenzó en operación, y sepan que fue por indicación del Señor, por indicación de la columna de fuego, el tiempo de comenzar el ministerio en esa carpa. No fue por voluntad humana. Ve que él entonces puede cumplir lo que cumplió Juan. ¿Cuál fue lo que hizo Juan? Identificó al Señor, su primera venida, y lo vio. Vieron que tuvo que ser en visión, ¿no? Pero Dios lo cumplió en el precursor al verlo. Ahí lo dice, ¿no? Lo vio. Y entonces, claro, después dice, tal vez yo no lo haré, dijo el hermano Branham, pero este mensaje lo va a introducir. Él lo vio. El hermano Branham lo vio, lo identificó. Por eso él decía, esto tengo que llevarlo conmigo ¿hasta dónde? Ahí lo leen ustedes, hasta la tumba. Y en otra parte dice, ningún humano sabrá. En otro, cuando él sigue hablando de este mensaje, él dice, de esa experiencia que tuvo ahí en el cuartito pequeño. Dice, ningún humano sabrá en esta tierra esto que él vio allí, lo identificó. ¿Qué estaba buscando él allí? ¿Qué estaba buscando el hermano Branham cuando entró a ese cuartito pequeño? El hermano José Benjamín Pérez nos los muestra en otro mensaje, que si tú llegas a una campaña, él nos habló de la campaña que tuvo Billy Graham y ese movimiento que había de gente por allá, pero todos querían saber quién es el que está delante de todo esto, quién es el que está moviendo esto. ¿Ven? Había una persona que era a través del cual se estaba llevando ese movimiento. Y eso era lo que el hermano Branham estaba buscando. Había una gran fila de oración. Cuando él empezó a ver los milagros y todo eso, él no estaba dentro del cuartito. Él estaba afuera viendo. Entonces, ¿pero quién es el que está allí? Quería entonces conocer quién estaba buscando él, qué estaba buscando él allí. Ese del cual él le dijo, ¿recuerdas el nombre que buscabas? O sea, ¿recuerdas la persona que buscabas? Todo eso se une con la visión que tuvo también Billy Paul de la piedra no cortada de mano. Ahí viene él. Y todo eso se abre, lo empieza a unir. ¿Qué fue esa visión de Billy Paul? Cuando tuvo la visión de una piedra que venía y el hermano Branham decía, esa es la venida del Señor. Ha llegado el tiempo de la venida del Señor, y era una piedra que venía arrasando con todo, porque esa piedra ya viene en su segunda venida para traer juicios. ¿Ven? Para traer juicio. Hay misericordia, pero para los que conocen y los que reciben y creen en la manifestación del trono de Dios. Porque donde estaba la misericordia, ahí está el trono de Dios. Y el trono de Dios tiene que estar en el lugar santísimo, que el trono de Dios es el lugar donde Dios está, desde donde Dios está hablando, de donde Dios está diciendo. Y allí es el único lugar que hay misericordia y hay salvación y hay perdón. También, por eso van a haber personas
salvadas por la palabra hablada, y van a ver muchas cosas así, familiares, de hermano, eso lo va a ver. Todo eso que sucedió en tipo y figura en la vida de William Branham va a suceder allí de una manera real. Entonces, todo eso se une con esa visión que tuvo Billy Paul, que fue esa piedra no cortada de mano. Esa piedra es Cristo en su segunda venida. Y vemos también ese nombre desplegado, el nombre eterno de Dios lo vemos desplegado en la nube, el cual cuando Él lo dijo, porque Él dice en el mensaje Shalom que el nombre estaba allí, y también en la visión que le dijo, tu nombre, esa visión que tuvo el hermano Branham, ¿no? Cuando dijo, tu nombre está sobre esa montaña, ¿no? Y fue en el sitio donde estaba, tu nombre está sobre la montaña, ya ustedes conocen eso, te voy a dar una señal eterna. Todo eso, y lo que habló el hermano William acá, lo que habló en el hospital, cuando él dijo cuál era el nombre, declaró allí en forma audible cuál era el nombre, cuando él habló en el hospital. Y unido con eso que él vio allí, en todo eso, oigan ahora esto, en todo eso todavía hay que un misterio, aunque Él nos dio ya el nombre que debemos utilizar en este tiempo hasta que se manifieste plenamente, y dice el hermano José Benjamín Pérez, que esa manifestación plena puede ser ya cuando tú y yo estemos transformados, y ahí vamos a conocer plenamente la pronunciación y todo lo demás. Pero él dice, mientras tanto, fíjense lo que dice allí, subrayen eso. En todo eso todavía hay un misterio que no está revelado. ¿Están oyendo? Nosotros creemos la palabra revelada, creemos a lo que nos dice la columna de fuego. Hay un misterio allí que todavía no está revelado, aunque Él pronunció ese nombre y es el que tú y yo debemos usar porque fue la recomendación del ungido de Dios, que es la manera en que debemos usar, porque es la manera en que Él lo usa. Y ninguna persona puede tener una revelación mayor que el ungido de Dios. Entonces, fíjese, en todo eso todavía hay un misterio que no está revelado. ¿Oyeron? En el nombre todavía hay un misterio que no está revelado porque hay que dejarlo así para que no haya imitación. Hay que dejarlo así, en la manera en que Él lo dio. Por eso, con lo que Él vio y con todo lo que tiene que ver con la fe de rapto y todo lo que va a estar ocurriendo allí, tiene que ver con el nombre. Miren ustedes, es bien delicado, no podemos adelantarnos, porque nuestra fe, la fe de rapto, la transformación y todo eso tiene que ver con el nombre, y todavía hay un misterio que no está revelado. Es un rompecabezas muy sencillo, pero hay que poner las piezas donde van. ¿Y cuándo la va a poner? Cuando llegue el momento de él colocar la pieza donde van, entonces vamos a saber ese misterio que todavía no está revelado. Es como cuando el hermano William, yo les digo que yo estuve con él en varios
en varias ocasiones, no diríamos que eran muchas, póngale 3 o 4 ocasiones, donde lo vi a él tomar la autoridad sobre un demonio, mandarlo fuera, pero nunca usó ningún nombre. El nombre estaba en él. ¿Se da cuenta? Ustedes ven que Jesús no usaba ningún nombre. Conforme a tu fe se ha hecho, vete en paz, estás sano. No usaba ningún nombre. El nombre estaba en el ungido, el nombre estaba en el ángel, el nombre está en el instrumento que Dios envía. Ahí está el nombre. Después, más adelante, ya cuando él se fue, que bajó el Espíritu Santo, fue cuando Pedro tomó la llave y dijo: bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de salvación. Entonces, ya allí, vayan y prediquen en mi nombre. Pues ya allí se abrió la puerta, se abrió la revelación. Y era Jesucristo. El nombre Señor Jesucristo. Entonces, esa fue la manera que decía el hermano Branham, que era la forma correcta. El nombre que él nos mandó a usar, hermano William, pues el que estábamos usando. Pero ahí en él había un misterio. Más adelante, pues ya fue dado a conocer. Y no es así porque, mira, ya muchos se han puesto a usar, vamos a decir, de la manera que nadie les ha dicho que usaran el nombre. Nadie allí, o el ángel no le ha dicho que usen ese nombre así. Y se han puesto a usarlo ellos por invento de su cabeza, porque creen que así debe ser. Y así como tú te lo imaginas, dijo el hermano Branham, así no es. Así no es. Entonces, se dan cuenta que ya muchos, dice, se lo han puesto a usar sin habérsele dicho que usen ese nombre de esa manera, cuando ya se les dijo cómo es que deben usarlo, porque él nos dio a conocer cuál era la manera. Ahora, pues, Dios nos ha permitido orar así, hasta ahí. Pero nadie ha dicho, hagan esto, hagan lo otro, hagan esto otro. Eso no se lo ha dicho el ángel del Señor o el ungido de Dios. Y miren cómo se han puesto a decir muchas cosas. Y hay en muchos lugares, quizás ustedes no saben, pero hay muchos lugares que le añaden acá, le añaden allá. Y eso no está correcto. Eso es salirse detrás del arca. Nadie ha dicho que se pongan a hacer eso. O sea, el ungido de Dios no nos ha dicho que nos pongamos a hacer eso, sino que vamos por parte. Entonces, esto va por parte. Ya nos habló que era como un rompecabezas, y el que está armando ese rompecabezas sabe dónde van esas piezas y cuándo la va a colocar ahí, para que se forme el cuadro completo. Entonces nos dice que vamos por parte. ¿Cuánto más si se le da la pronunciación y todo como es? Dígame, dice, si no le hemos dicho y ellos lo inventan así, ¿cómo sería? Entonces, si saben la pronunciación correcta, porque hay una pronunciación correcta y una manera como es. Entonces él dice, ¿cuánto más si se les da la pronunciación y todo como es? Y las cosas que faltan todavía por ser colocadas ahí, esas piezas, todavía que falta para completar, va por parte. Entonces empiezan a usar el nombre para su conveniencia y para su propio provecho. ¿Qué van a hacer entonces si están ahorita inventando aquí, inventando allá y tratando de, ¿cómo se llama?,
de ver si dan en el blanco con una de esas revelaciones, imaginaciones, porque la imaginación no es revelación, la revelación viene del Espíritu Santo, viene de la columna de fuego, viene de la guianza de Dios. Entonces, el que tiene ese contacto con la columna de fuego sabe exactamente cómo es, porque aun cuando el hermano William le habló en el hospital, él le dijo el nombre, pero le dijo otras cosas que él no podía decir todavía. Las tenía que dejar guardadas. ¿Ve? Y él dice, quizás sea hasta la transformación, no sabemos, pero esas piezas tienen que ser colocadas en su debido tiempo. Y dice, ¿cuánto más serían entonces? Pues la gente empezaría a usar el nombre para su propia conveniencia, para su propia, dice, para su propio provecho. No sería conforme a la voluntad de Dios ni conforme al programa de Dios. Pero hay un misterio. Miren ustedes cómo lo dice. Óiganlo. En la página 6 estoy leyendo en la mitad de la página. Pero hay un misterio grande allí todavía que hay que dejarlo hasta que... Hay un misterio grande ahí todavía en el nombre que hay que dejarlo quieto ahí. ¿Hasta qué? Yo creo que hasta que seamos transformados. Ya ahí entenderemos entonces esa parte de esa bien como es el nombre y como es ese significado. Entonces vea que hay un misterio todavía encerrado, pero usted y yo estamos llamados a usarlo tal como nos ha sido indicado que debemos usarlo. No nos pongamos a añadirle y a inventar cosas porque, como decía el hermano Branham, lo que tú inventes, lo que tú te imagines, esa no es. Eso no va a ser. Entonces, miren ustedes, hasta ahora, hasta lo que Dios nos dio, es uno dejarlo ahí, dejarlo así. Ese es el consejo del Señor. No ponerse a usar así como tú te lo imaginas. ¿Ves? No nos deja. Yo no les digo nada tampoco porque dicen, hermano, cada uno es individual. Hay que ver si en los estudios se ha dicho algo y si no se le ha dicho algo, pues, ¿qué hace hablando? ¿Qué hace inventando? Si usted no consigue en esos estudios algo sobre eso, ¿qué es lo que nos está diciendo este estudio? Evitemos el fanatismo, sigamos detrás del arca, la palabra. No nos quedemos atrás, no nos quedemos en el desierto para morir. Tenemos que seguir con el arca, pero tenemos que seguir las instrucciones que nos están siendo dadas por esa guianza divina. Dice, si no están los estudios, ¿por qué? ¿Qué hace usted hablando, inventando cosas? Una pregunta que le hace. Pero eso, de anoche salieron muchas cosas allí que Dios me dio allí para hablar, lo cual ahí la gente que no ha creído todavía y no va a seguir creyendo, porque ya son representados en los Tomás. Van a ver que es realidad, van a ver que en realidad los ministerios estaban allí. Esas personas lo van a ver, van a confirmar eso, pero fíjense usted,
perderán una gran bendición, porque ellos quieren ver los milagros para creer, y hasta que no vean, no, yo no creo en Él, no creo que ha resucitado hasta que no lo vea. Es más, no solamente quiero verlo, es más, hasta que no meta el dedo en las heridas de su mano y meta la mano en el costado donde la lanza le abrió, hasta ahí yo no creeré. ¿Se dan cuenta que hay gente que van a esperar ver? Y cuando Tomás apareció, Jesús le dijo: Tomás, no seas incrédulo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creyeron la palabra, siguieron la palabra, sabían que esa palabra era verdad y siguieron esa palabra porque la oyeron por el hermano Branham, por el hermano William, y entonces el instrumento de Dios lo que hizo fue confirmarnos esa palabra. Entonces usted la creyó sin llegar a esa situación, porque no, cuando yo vea, hasta que yo no vea y me cerciore completamente de eso, yo no creeré. Miren que no solamente dijo hasta que lo vea, sino hasta que meta los dedos en las heridas del Señor. Y eso está representando a un grupo de gente, de creyentes, que al final dice allí que van, hay que ver si en los estudios, dice, por eso de acuerdo a lo que nos hablamos anoche, dice, van a ver que en realidad los ministerios estaban allí. Van a ver, verdaderamente, este es Él. Pero lamentablemente será después que han perdido una gran bendición. Bueno, quería solamente, estoy dando lugar a que llegue el mensaje de nuestro hermano José Benjamín Pérez, y mientras que no llega, pues quizás les leo aquí otra porcioncita, pero lo que quería alertarle a todos era que evitemos el fanatismo. Nosotros estamos siguiendo una palabra clara que nos ha sido dada y cómo hacerlo, y de esa manera nos va a funcionar y nos va a ser de bendición a nosotros. Añadirle, quitarle, imaginarnos, empezar a hacer cosas de acuerdo a nuestra imaginación o a nuestro invento, no le va a ayudar. Le va a producir un problema al programa divino, y entonces lo que es el fanatismo, que trata de ir delante del arca sin todavía revelar ese misterio que está allí escondido. Y nosotros no somos los llamados a revelar eso, sino la columna de fuego. ¿Cuándo? En el tiempo correspondiente. Esto que ustedes están oyendo ahora, de ver la columna de fuego hablando con esa persona, aunque ustedes lo habían leído en el mensaje del hermano Branham, usted y yo no sabíamos qué significaba. Ahora sabemos porque él ya nos lo dijo. Que eso significaba que estaba hablando con una persona y que con esa persona iba a seguir hablando hasta culminar todo. ¿Y qué es lo que está hablando con esa persona? Ya él nos dijo, mostrándonos cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad de la columna de fuego, para que usted y yo podamos enderezar nuestras vidas por esa línea que él nos está indicando. Seguir esas instrucciones es seguir el arca. Ponernos a inventar nosotros cosas, eso es ya fanatismo, que significa el otro extremo. El extremo de los que se quedan son los incrédulos, pero el extremo de los que se adelantan y los que interrumpen el programa de Dios con fanatismo son los que procuran ir delante tratando de revelar o de dar a conocer un misterio que todavía no está revelado. Bueno, esto es muy importante para nosotros. Mientras que llega ya el mensaje de nuestro hermano José Benjamín Pérez, también podríamos nosotros escuchar algún
alguna palabra con respecto a estos estudios bíblicos de parte del hermano Franklin, del hermano Paquito, del hermano Antonio, o de alguno de estos ministros que están estudiando en serio esta enseñanza del ungido de Dios. Y quizás pudiéramos darle unos 10, 15 minutos, y ese es un espacio que estamos utilizando hasta que llegue el momento de que nos diga el hermano Gerson que ya tiene el mensaje del ungido para nosotros en este tiempo. Bueno, en el mensaje les voy a leer aquí un poquito, mientras que después dejaremos unos 15 minutos al hermano Franklin para que después nos dé alguna cosita. Todavía no estamos, ¿no? Todavía no. Vamos a seguir entonces adelante. Déjame leerles aquí un pedacito. En el mensaje, cosas que solo pueden cumplirse en el día postrero, en la página 27, ese es del 23 de abril, es de este año, ¿no? 23 de abril. En la página 27 voy a leerles un pedacito. Aquí nos viene citando unas palabras del libro de cita al párrafo 519. Al final ahí de la cita, para no leerles tanto, él dice: acuérdense cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. Cuando Él aparece en la escena, ¿qué? Una gran persona que iba a aparecer aquí en la escena. Una gran persona. Y cuando esa persona aparezca en la escena, ve lo que está diciendo el hermano Branham, de esa gran persona que iba a aparecer aquí en la escena, vamos a orar para que Dios lo mande. En el tiempo de William Branham no estaba orando para que Dios mandara a esa persona. El tiempo está a la mano, y tan pronto como su ministerio fue acabado, o sea, tan pronto como el ministerio de esa persona acabe, el Mesías se presentará él mismo. No va a haber nadie que lo presente. Él mismo va a decir: esta es. ¿Se da cuenta? Él mismo se va a presentar con la misma palabra, pero él va a hacer este mensaje lo va a introducir. Y el mensaje de William Soto Santiago. ¿Ve? Dice acá: tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabará su ministerio, el Mesías enseguida el Mesías se presentará él mismo. ¿Están oyendo? Esta es una profecía de William Branham. Dice el hermano William Soto Santiago ahora que escribió entre líneas, en este libro del hermano Branham, él escribió: cuando termina su ministerio, el Mesías aparece. Se presentará él mismo. Ya estas son palabras de William Soto Santiago, entre líneas. Cuando termine su ministerio, cuando ese ministerio termina, automáticamente todo ese legado, toda esa bendición, todo eso se va a manifestar en la persona que Dios ha estado anunciando como la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Entonces él dice: el Mesías vendrá. Escribió el hermano William ahí: el Mesías vendrá.
parado, ese se para en la brecha, el profeta, la señal. Entonces dice aquí el hermano William Soto Santiago en el mensaje, ¿qué ves tú? Dios ha estado vigilando por esa palabra que fue hablada por el precursor. Dios ha estado vigilando porque Dios vigila su palabra para ponerla por obra. Ha estado vigilando por esa palabra que fue hablada por el precursor. ¿Cuál fue esa palabra? Donde él habló de una carpa, donde él habló de un ministerio, donde él habló de algo que él vio allí. Y eso realmente había una persona ministrando allí en esa carpa. Dios vigila por esa palabra que fue hablada por el precursor, para ponerla por obra, para cumplirla en esa forma, porque fue Dios el que le dio a él esa palabra de promesa para que la diera al pueblo. Y la iglesia novia ha estado esperando por el cumplimiento de esa palabra que fue hablada, que fue prometida. La palabra prometida va a ser vista, esto es el hermano William profetizando, la palabra prometida va a ser vista, hecha carne, hecha realidad, va a ser vista plenamente en el cumplimiento de la visión de la carpa. La carpa no se cumplió en el tiempo de William Branham, ni en el tiempo de William Soto Santiago tampoco. Entonces ven ustedes, va a ser esta palabra que fue vista y hablada por William Branham, por la cual ya yo les leí lo que él nos habló de esa gran persona que aparecerá. Dice, hecha realidad, va a ser vista plenamente. ¿Dónde? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Ahí es que vamos a comprender más claramente lo que es la palabra prometida, hecha carne en un hombre. Ahí es que vamos a ver esa palabra en esa carpa, en ese ministerio de carpa, hecha carne en un hombre. El verbo hecho carne, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, viniendo. Eso será que la palabra, el verbo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, la columna de fuego, en un velo de carne, manifestándose en medio de su iglesia y operando el Espíritu Santo, el ministerio de Jesús, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Porque esa es la venida del Señor con sus ángeles. O sea, la venida del Señor con Moisés y Elías. Y ese ministerio nos llevará a la realización ¿de qué? De la visión de la carpa. ¿Lo vieron? Esto es algo tremendo porque, bueno, aquí un poquito más abajo, para no leerles mucho, porque voy a dejar aquí al hermano Franklin con unos 15 minutos y sí. Tiempo nos da, pues oiremos a Paquito y oiremos a Antonio, los que puedan traernos algún estudio sobre esto hasta que llegue el momento de que el ungido nos mande. Quiero leerles aquí. Por consiguiente, al final de la página 28, les dije que era el mensaje, cosas que solo pueden cumplirse en el día postrero. Y por consiguiente, estarán personas, ministros, trabajando brazo a brazo con la palabra que estará velada en carne humana. Habrá ministros, habrá personas que estarán trabajando brazo a brazo con esa palabra velada en carne humana, porque eso es lo que une a la iglesia, la palabra velada en carne humana. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuáles son los verdaderos escogidos de Dios? ¿Cuáles eran los verdaderos escogidos de Dios? ¿Cuáles eran los verdaderos hijos de Dios? Aunque allá en el templo estaban los grandes líderes que eran los que dirigían las cosas religiosas, las verdaderas ovejas fueron las que oyeron la voz de Dios y la atendieron. Esas son las verdaderas ovejas.
esos campesinos, esos pescadores, esos labriegos, esa gente sencilla que oyó la voz de Dios en el tiempo de Jesús y así mismo es ahora. Porque todos se llaman iglesia, son miles y millones de iglesias. Pero la verdadera iglesia, la que será levantada, la que será raptada, la que verá la gloria de Dios manifestada en la columna de fuego, es un grupo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Porque eso es lo que une a la iglesia verdadera. ¿Qué la une? ¿Qué es lo que la está uniendo? La palabra que ha sido velada en carne. ¿Se dan cuenta de lo que decía el hermano Blanco? ¿Cuál es la atracción en el monte? El cumplimiento de la profecía. Esa es la atracción. Eso es lo que une a la iglesia. Esa es la voz del Señor que despierta a las ovejas, porque las ovejas de Dios son las que oyen la voz de Dios. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y Jesús dijo aquello, y ustedes no la pueden oír, aunque sean muy religiosos, y aunque eran gente extremadamente religiosa en cumplir sus doctrinas y sus creencias, pero no la pueden oír porque no son de Dios. Son religiosos, pero no son de Dios. Entonces hay que darnos cuenta de esto que está diciendo aquí, que estará velada en carne humana, porque eso es lo que une a la iglesia. ¿Tú estás leyendo en la misma parte, Ruth, o no? Por si acaso alguna palabrita se me va, tú me alertas allí. Y ahora, la palabra velada en carne humana será respaldada por todos los ministros. Y recuerden, hay muchísimos ministros que dicen que ya no tienen nada que ver con la carpa, que no quieren saber nada de la carpa ni de ese proyecto. Entonces, pero nos está hablando de los ministros, que serán respaldadas por los ministros y todas las congregaciones en el proyecto de la gran carpa catedral, porque en esa carpa catedral fue anunciada que estaría la columna de fuego hablando con alguien allí. Y nosotros estamos interesados en saber qué es lo que la columna de fuego está hablando. ¿Está usted interesado en eso? Pues sí, todos estamos interesados. Y luego, cuando esté construida esa gran carpa catedral, estos son ya palabras del hermano William, estoy leyéndole del hermano William Soto Santiago. Todo esto que les leí fue palabra del hermano William Soto Santiago. La palabra velada en carne humana será respaldada, son profecías, por todos los ministros y todas las congregaciones en el proyecto de la gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Y luego, cuando esté construida esa gran carpa catedral, estas son palabras de William, porque esto va a estar en el futuro, ¿verdad? Está poniendo cuando sea construida. Dios se encargará de obrar en el momento que Él desee obrar. O sea que quizás al comienzo no se comience con milagros, no se comiencen al principio con milagros, porque los milagros y señales van detrás de la palabra, no delante de la palabra. Como algunos que están esperando ver los milagros para creer. Algunas personas están esperando. Cuando yo vea los milagros, ahí creo. Los milagros y señales son para dar testimonio de esa palabra que está siendo revelada. Los milagros van a ser para mostrar que toda esa palabra que nos está siendo hablada por la columna de fuego, de nuestra preparación, de nuestra consagración, de nuestra dedicación,
de nuestra entrega al Señor y preparándonos para recibir esas visitas que vienen de esa dimensión espiritual. Todo eso Dios lo va a confirmar que es así, que es la verdad, cuando aparezcan los milagros. Pero ya nosotros lo habremos creído. Pero hay gente que dice que están esperando ver esos milagros para creer. Usted no es uno de ellos, ni yo tampoco. Nosotros somos de los que estamos creyendo que es la voluntad de Dios, que nosotros nos preparemos, que nosotros arreglemos nuestras vidas, que tengamos todo en orden. Somos de los que estamos creyendo eso. No debemos tener en nuestro corazón ningún rencor, ninguna raíz de amargura contra ningún hermano. No importa lo que nos hayan hecho, ya nosotros todo lo hemos perdonado. Y estamos ya en camino para esa gran cena de las bodas del Cordero. Entonces Él nos dice acá, hablando de las cosas que deben suceder en nuestro tiempo y también dando un paseo por las que ya han sucedido, lo cual ya es historia, y hablando las cosas que van a suceder. Y Dios estará vigilando por esa palabra, por la palabra que habló por William Branham, para ponerla por obra, para que se cumpla lo que se ha hablado, para que se cumpla lo que habló, eso que habló William Branham, esa profecía, y esas profecías que habló William Soto Santiago. Dios está vigilando por todo eso para que se ponga por obra, para que se cumplan. Ahora miren lo que acá en esta parte, una parte, seguimos con otro mensaje del hermano William. Otro mensaje del hermano William que dice: en cuanto a la visión de la carpa, será según la visión divina. Estoy leyendo en la página 29 y al final. Será según la visión, en cuanto a la visión de la carpa, encontramos que es una promesa muy grande, y donde se cumpla esa visión, porque tiene que cumplirse en algún sitio, en algún país, donde se cumpla esa visión, habrá grandes bendiciones de Dios para todas las personas que estarán allí y para las que estarán conectadas, escuchando las predicaciones y escuchando todo lo que estará sucediendo y viendo todo lo que estará sucediendo en ese lugar. O sea que tampoco tendrán que estar presentes, porque les llegará a través de la vía de internet, de satélite, de televisión y así por el estilo a los diferentes países. Ahora nos dice nuestro hermano José Benjamín Pérez. O sea que esas son las instrucciones que debe seguir todo ministro que esté fuera de Puerto Rico. ¿Oyeron eso, verdad? Él dijo, estas son las instrucciones que deben seguir todos los ministros que están fuera de Puerto Rico. Esas instrucciones que nos dio el ángel del Señor, allí por nuestro hermano William Soto Santiago y por nuestro hermano Branham. Esas son las instrucciones, dice él, que deben seguir todo ministro que está fuera de Puerto Rico. Es sencillo conectarse con Puerto Rico, no ellos tratando de hacer lo mismo y quitándole la vista de los hermanos hacia otro lugar. Eso es ser un desobediente a las palabras del ángel del pacto, a las palabras del ángel del Señor. Lo correcto es conectarse desde el lugar donde está siendo impartida la fe de rapto. Lo correcto, dice él nos está diciendo lo que es incorrecto y lo que es correcto. Ya nos dijo qué es lo que
que es incorrecto, y ahora nos está diciendo lo correcto es conectarse desde el lugar donde está siendo impartida la fe de rapto. Y cuando desean ser ¿y cuántos desean ser raptados? ¿Estás leyendo ahí, Lu, para que no se me pase? ¿Sí? ¿Y cuántos desean ser raptados? Pues conéctese con el lugar donde está siendo impartida la fe de rapto. Tan sencillo como eso. Vean, porque se les dirá en aquel momento, miren, se les dirá en algún momento, miren, esto que él escribió en el Evangelio según San Mateo, es en el capítulo 7, dice verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero pegar un brinco aquí a la página 32, Ruth, al final, a mediados de la página, donde dice el cumplimiento de esa visión cumplirá la tercera etapa. Vean ustedes, el cumplimiento de la visión de la carpa va a cumplir la tercera etapa, que será la etapa de la palabra, es la etapa de la palabra hablada, en donde la palabra hablada estará trayendo grandes beneficios a todo el pueblo de Dios. Grandes bendiciones. Estará trayendo grandes bendiciones para todo el pueblo de Dios. Esa palabra hablada está trayendo grandes bendiciones. Está haciendo un cambio en nuestras vidas. No solamente del país donde estará la visión de la carpa cumpliéndose, sino para todos los países, todas las naciones, todos los individuos que estarán escuchando y viendo todo lo que estará llevándose a cabo en ese lugar. Y estarán también acompañando los cánticos que se estarán efectuando en ese lugar. Miren ustedes, se estará también acompañando a esos cantos. Quiere decir que llegará un momento, en el tiempo de William Soto no fue, pero él decía que llegará ese momento en que íbamos a estar recibiendo esa enseñanza que nos daría la fe de rapto y a la vez íbamos a estar acompañando también los cantos, es decir, el devocional desde allí, desde Puerto Rico. Dice aquí nuestro hermano José Benjamín Pérez, ya él lo venía diciendo cómo debe hacerse. Ya el hermano William lo venía diciendo. Cada lugar tiene su libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Y como yo les decía ayer o anteayer, pueden tener unos minutos antes de oración y cánticos en sus lugares y luego conectarse con Puerto Rico e ir ya ensayando, vamos a decir, e ir preparando todo. Entonces, él nos recomendó, y que yo veo que algunos pastores lo hacen, porque recuerden ustedes que el pastor es el responsable de esa congregación que está allí. Y esa congregación con el pastor tienen trabajos que hacer. Y eso lo vemos ahí en Monterrey, como el pastor antes de pasar, de conectar a Puerto Rico. Él quizás hay algún canto de los hermanos allí que han compuesto canto. Y después entonces el pastor también da sus anuncios, un trabajo que están haciendo entre todos. Él requiere que todos le colaboren, le ayuden, y los que puedan estar presentes allí en un trabajo que él está haciendo detrás de la iglesia, que es una estación, como llaman, un parqueo para los carros, y está poniéndole techo, está poniéndole piso, y está haciendo un buen trabajo ahí para que haya bastante espacio
para los hermanos meter sus carros y que los tengan ahí guardaditos mientras que el culto va andando. Y tiene un portón y hay un hermano allí que se encarga de cerrar ese portón y de abrirlo cuando haya que abrirlo. Y todas estas instrucciones que tienen que en veces darle al pastor, porque el pastor es el responsable por ese grupo. No es una pieza de adorno que está allí, sino un instrumento escogido por Dios para dar cuenta a Dios de ese rebaño que le ha sido entregado en las manos de ese pastor. Por lo tanto, esto que dice aquí nuestro hermano José Benjamín Pérez, que pueden tener un poquito antes, pueden tener unos minutos antes de oración y de cánticos en los lugares y luego conectarse con Puerto Rico. Eso es lo que hacen. Y también al final, él nos dice que también se puede hacer. El pastor al final también puede pasar cuando ya termina nuestro hermano Billy y decir, mira, recuerden que estoy esperándolos aquí para este trabajo que estamos haciendo o tenemos tal meta que cumplir y esta la estamos haciendo entre todos nosotros, la iglesia, esa meta. Y entonces esas palabras tienen que ser dadas porque por ese pastor. Un poquito más adelante, aquí en la página 13, donde dice, pero a los que obedecen, por ahí a la mitad de la página, Rubén, la mitad de la página. ¿Ah? Página 33, perdón. Página 33. Pero a los que obedecen, estoy caminando unos 2, 3 párrafos más adelante. A los que obedecen, que son los que están representados en los que colocan esa fe en la roca y construyen sobre la roca, sobre la revelación. A eso se les dirá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, preparado para vosotros. Y en la cena de la boda del Cordero podremos decir, gracias Señor, que me abriste los ojos, que me abriste el entendimiento para ver tu programa, lo cual tú estabas cumpliendo en una manera sencilla y me abriste el entendimiento a mí. Por eso somos más que bienaventurados que el Señor nos haya abierto los ojos espirituales, que el Señor nos haya abierto los ojos espirituales para ver la columna de fuego obrar en medio de su iglesia en este tiempo final, en la gran carpa catedral. Estamos viendo la materialización de lo que el hermano Branham vio en visión, pero nosotros lo estamos viendo materializado. Bueno, sigue allí, pero era que quería dejarles esto para que tengamos bien claro todo esto. Nosotros no somos gentes dogmáticas, no somos gentes. Sabemos que un pastor tiene que dar cuenta a su iglesia o a Dios por esa iglesia que Dios le ha encomendado. Y él es el que tiene que ver cuáles son los trabajos que hay que hacer, cuáles son las metas que hay que poner, en qué está preocupado él por ver que en la iglesia no falle nada, que todo esté bien. Entonces, tiene ese acceso tanto al principio como al terminar para coordinar esas cosas. Pero ya ustedes vieron cuál es la voluntad del Señor, cuál es el plan de Dios, y así debemos seguir. Vamos a seguir con sencillez, con simplicidad, todas las instrucciones que nos están siendo dadas de parte de la columna de fuego. Bueno,
Hermano Franklin, como todavía no ha llegado el mensaje del ungido de Dios, vamos a darle unos minutos. Después, al final, estaremos repartiendo estos libros. Entonces tienes unos, digamos así, como unos 15 minutos, digamos. ¿Se sienten ustedes contentos y felices? Bueno, qué maravilloso. Muchas gracias, Franklin, por todos esos extractos ahí que escogiste, tan buenos. Bueno, estamos aprendiendo y es con el mismo mensaje, con los estudios bíblicos, pero vean ustedes que han estado estudiando, que han estado oyendo, también tienes cosas que participarnos a nosotros. Sobre esta pregunta que hace Franklin sobre los grupitos, si en realidad un grupito está tan cerca del otro y son grupos pequeños, pues pueden procurar unirse, juntarse para que sean grupos más fuertes. Pero hay grupitos pequeños que están en lugares remotos, donde no hay más nada, están ellos. Y ellos tienen que continuar con los que Dios ha predestinado en esa ciudad. A veces en una ciudad hay grupitos pequeños. Pero ese grupo no puede abandonar ese estudio, aunque sea pequeño el grupo. Pero recuerden que con estos estudios es que nosotros nos alimentamos. Y esta es donde encontramos la orientación que necesitamos para andar correctamente en el camino del Señor. Por lo tanto, si esos grupos pequeños están distantes unos de otros, o a una distancia grande en una ciudad, porque hay ciudades grandes, por ejemplo, como Guadalajara, ustedes ven que el pastor tuvo que abrir por allá en un barrio que cuesta 2 horas o más para llegar acá al centro, acá donde él está. Entonces tuvo que usar uno de la misma familia y lo dejó como pastor allá para que él ayude y atienda a esas personas ahí de ese barrio, porque son ciudades muy extensas, que un autobús tiene que coger uno en veces más de uno para poder llegar. Entonces, son grupos pequeños de 20, 30, 50 personas, pequeños, pero depende de la situación del grupo, depende, no se pueden abandonar, no pueden ellos abandonar lo que tienen, sino más bien continuar en eso. Cuando ya son personas que están cerca y su grupo se pueden acercar, pero está muy bien, son grupitos pequeños. Un grupo ya cuando pasa de 20, 50 personas, ya es un grupito que debe estar preparándose para recibir esas visitas de la dimensión espiritual que nos está anunciada en las Sagradas Escrituras, que esos santos resucitarán primero y nosotros los que vivimos los veremos a ellos y seremos así transformados. Bueno, tenemos ya el mensaje con nosotros y en realidad no es muy largo el mensaje. Quizás pudiéramos oír algunas palabras de nuestro hermano Paquito y entonces ya así nos preparamos para oír el mensaje. Paquito, si tiene algunas palabras sobre estos mismos estudios, pero lo que quería era llenar este espacio, pero que estas palabras es como nos sirven de bendición poderlas oír. Pase adelante, Paquito, un privilegio. Muchas gracias por toda tu ayuda. Que Dios te siga usando grandemente, hermano. Te siga bendiciendo en grande manera. Fue cortico, pero ven, hemos aprendido grandes cosas. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Muchas gracias también, nuestro hermano Franklin, por esa
porción, esa meditación que nos trajo y esas porciones que nos colocó. Ya prácticamente estamos listos. Ya ustedes saben los paqueticos que van a recibir y aquí están. Ya dejamos después al final a Franklin que haga esto, porque yo soy de los que después que ya escuchamos al mensajero de Dios, yo no le añado nada a eso, sino que sencillamente nos vamos con eso que Él nos habla, con eso es que nos vamos en el corazón, eso nos lo llevamos en nuestra mente, en nuestra vida, porque eso es a quien el Señor ha escogido y ha enviado para darnos a conocer lo que necesitamos conocer. Nos leía, yo creo que fue Franklin, ahí donde leyó, que no podemos ponernos a explicar lo que ya Él explicó. Si ya Él nos dio y nos explicó una cosa tal como es, así mismo la recibimos y así mismo la transmitimos a nuestra congregación y a nuestros semejantes y a las personas que tengamos que transmitirle, compartir estas cosas que estamos recibiendo en este tiempo. La damos tal como la recibimos. Por eso cuando ya Él termina, pues ya tenemos el repartir esta literatura. No sé si la podemos hacer de una vez ya, Franklin, para que tú te encargaras de repartir aquí tú, o sea, aquí las personas que están aquí, para que, y entonces ya le repartimos los hermanos aquí que nos ayuden. Ya ustedes saben esto que ahí están los nombres. Juan Torres, Daniel Celi. Juan Torres y Daniel Celi. Tenemos Henry Choes, Luis Calvopiña. ¿Quién nos ayuda ahí? Ahí, Carlito, nos vayas ayudando a hacerle llegar. Zulmer Ochoa, Alex Herrera. Vicente Celi y Gustavo Arbuto. Cicerón Guamán y Valentín Mazón. Abraham Mazón, Pablo Suárez. Flavio Tamayo, Marco Ramírez. Segundo Fajardo y Alfredo Puga. Vicente Álvarez y Antonio Carriero. Filiberto Lucio Ángel Amburudí. Andrés Sañudo, Cristian Valencia. Carlos Guamán y Ángel Ampala. Pedro Cárdenas, William Cisalima. Wilson Vela, Virgilio Monte. Ítalo Bernaza, Arturo Orozco. Miguel Alarcón, Guillermo Ortega. Calixto Zambrano, Benjamín Prado. Arturo Lugo, Ángel Veintimilla. John Jaime Cárdenas, Luis Túquerres. Wilson Cangá, Gustavo Guerrón.
Wilson Barresueta, Alejandro Fernández, Vicente Márquez, Luis Tenecela, ya, hermano. ¿Ya está todo? Sí, está todo. Gracias. Bueno, aquí tenemos, sí, faltan algunos. Joel Rodas, Eduardo Clavijo, Patricio Flores, de Tacachi. Ahora sí. Muchas gracias. También está este libro que lo recomendó nuestro hermano José Benjamín Pérez, que fuera impreso, es un libro grueso. Felicito aquí a Paquito y a todo su equipo por hacer este trabajo, por todo este trabajo que están haciéndole llegar a los hermanos de los estudios bíblicos de mayo 2 y mayo 3, ¿verdad? Son los que se repartieron. Ya mayo 1 seguramente lo habían repartido en la otra reunión. Ya lo tenían ya. El mayo 1 ya lo tenían, pues entonces aquí ella está repartiendo, y no solamente eso, sino que también pusieron el libro que recomendó nuestro hermano José Benjamín Pérez, que es Adopción. Aquí lo tienen. Y un marcador aquí también, que le sirve para marcar la Biblia. Un tesoro grande. Y este libro, si alguna persona lo quiere adquirir, un libro grande, costoso, pues se pondrán en contacto con Vivi para que ya entonces puedan obtener. Pero verdaderamente les felicito por haber llegado. Esta es la revelación de Jesucristo, que están los primeros capítulos que él toca son los capítulos de la revelación. La revelación del Apocalipsis, capítulo 1, y así va la visión de Patmos, etc. Y entonces después comienza con las edades de la iglesia de Éfeso. Y mira, pero estos libros, estos mensajes, esta cinta que el hermano Branham había predicado, él le pidió después a una persona de su confianza que, como eran tan extensos todos estos estudios que él hizo, que los editara. Y de allí fue que surgió este libro editado que nosotros conocemos como las 7 edades de la iglesia. Pero la persona pues colocó allí, por supuesto, después que él lo editó, sacó según su criterio las cosas que él consideraba más sobresalientes. El hermano Branham le hizo una revisión a ese libro editado, le pareció bueno, le hizo alguna recomendación de añadir algunas cositas que quizás el editor no las había visto como importantes, que las añadiera en las edades, y entonces se sacó el libro de las edades, que es un libro mucho menos grueso que esto, y ahí está todo en ese libro. Pero aquí está tal como él lo recibió, tal como él lo dio a la gente, sin editar. El hermano William usó mucho este libro sin editar, y el hermano Benji pues lo ha recomendado por causa de que hay muchos escritos sobre los bordes de este libro, que lo hizo nuestro hermano William, porque se ve que él estudió este libro con detenimiento. Entonces, si hay personas que lo quieren, porque yo considero muy importante. Aquí comienza con el Apocalipsis capítulo 1, donde comienza allí él, tal como él lo recibió. Pueden tomar asiento. Creo que una vez fue dicho que yo
me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora sentimos mucho que no tenemos suficiente lugar para sentar a todos los que están presentes, y al oír de la reunión quizás aumente el número de gente durante la semana entrante. Y él comienza tal como él lo que él recibió de Dios, ahí lo va dando. Leí eso para que ustedes tengan una idea, que es, hasta se ponen esas palabras, pueden sentarse, estaban parados cuando él pasó, para que vean que ahí está todo en este libro. Ya hacen un contacto, ya ella le puede decir, pues un libro grueso. Aquí tenemos unas palabras, una recomendación que yo les hago, que Dios bendiga a su ungido cada día más, y siempre les recomiendo lo mismo. Cuando se levante al principio, la primera palabra suya debe ser que Dios bendiga al ungido. Y entonces ¿dónde hicieron este poste originalmente? ¿En Colombia o en Venezuela? Pero en Venezuela creo que fue donde originalmente hicieron esto, ¿verdad? O en muchas partes. Colombia, allá en México yo lo vi. Joel Osorio en Colombia, en Venezuela, allí la imprenta de Fe Viva lo hizo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, es una recomendación que yo he venido haciéndole a los hermanos. Comience bendiciendo al ungido de Dios, porque eso tiene bendición. El que lo bendiga será bendito. La Biblia dice que el que lo maldiga será maldito. ¿Y qué es maldecir? Maldecir es decir mal. Cuando usted dice algo malo sobre una persona, ahí está, eso es maldecir, está diciendo mal de alguien, ya usted está entrando en problemas, que eso no tiene, pues también a sí mismo le vendrá a la persona. Pero como él dice, como dice la Escritura, el que lo bendiga, y eso es así. Nosotros somos de la gente que cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es bendecir el nombre del ungido de Dios. Le pedimos a Dios que lo use, que le dé toda esa revelación. Por eso yo he dicho, cada vez que oigo una luz, una revelación que nos está dando, yo digo amén, yo estoy ahí, porque yo estaba orando para que Dios le diera, y eso que le está dando es lo que yo necesito. ¿Ve? Entonces es para que ustedes vean que tenemos ese cuadrito ahí que les puede servir para... ¿Cómo se hace con esto, Vivi? Los tienen, aquí tengo yo un poquitico nada más, pero quizás con ella pueden, o eso es para repartirlo. Bueno, entonces el que lo quiera, pues levante su mano y así recibirá Muchas gracias al hermano por... ¿Tú tienes el tuyo ya? Aquí nos quedan unos poquitos, Ruth. Nos podemos llevar este poquitico que nos queda para Perú. Yo no sé si esto lo sacaron en Perú. Ya lo sacaron en Perú. Bueno, de todas maneras, si a alguno le falta, pues le damos uno de estos. Estamos muy agradecidos a Dios por este tiempo y por esta palabra que nos ha traído el Señor a través de su ungido. Hoy estamos conectados con muchas personas, ¿verdad? Hay más de 5,000 personas conectadas por internet.
o por... Y aparte de eso está el satélite, de tal manera que imagínense, queremos saludar a todos esos hermanos que están conectados. Ahí el hermano Iván nos mandó esta mañana que estaba reunido en una iglesia con un grupo de pastores, en una iglesia de un hermano allí en Bogotá. Y el hermano Osvaldo, él siempre se conecta desde Brasil. El hermano Mauro, también desde Brasil, siempre se conecta. Y aquí vemos varias personas, Ruth, ahí veo a algunos, creo que el hermano de España, hermano Gustavo, por ahí lo veo, se parece Gustavo, pero Dios lo bendiga, Gustavo, en gran manera, por ahí de España, de Barcelona, España. ¿Qué otros están conectados? Gerson, por ahí tú que conoces a esa gente. Vamos a ver, ahí veo al hermano Mauro, Brasil, veo al hermano Osvaldo con su esposa. Muy bienvenidos todos, porque vamos a oír una porción, una palabra que nos ha enviado el ungido de Dios y queremos recibirla con todo nuestro corazón y sabemos que van a ser de gran ayuda para todos nosotros. Nosotros nos sentimos contentos, felices y agradecidos a Dios que hemos tenido el privilegio de poder estar recibiendo toda esta luz que nos está guiando, nos está preparando, nos está ayudando espiritualmente y en todos los sentidos, porque cuando usted tiene la bendición de Dios es la que enriquece. Creo que está el hermano de allá de Italia, que él siempre nos acompaña, el hermano Heriberto Rigio. Muchas gracias, Heriberto, que siempre nos acompaña. Dios te bendiga. ¿Cómo? El hermano Alexander está también. Alexander, ahí lo veo también. Dios te bendiga, Alexander, de República Dominicana. Los hermanos del África, ellos siempre están en contacto, a pesar de que hay una gran diferencia de horario entre nosotros y ellos allá. En veces hay cultos que yo no sé cómo lo oyen, tendrán que, como dijo Benji, tendrán que oírlo diferido. Él dice, porque son cultos que quizás se dan en una hora de la noche en que ellos no pueden estar presentes por causa del horario. Quizás España también tiene que hacer lo mismo, pero ahí el África yo creo que tendrán que recibir esos cultos en una forma diferida, porque imagínense el horario. Pero ellos están pendientes y están siempre colaborando con la carpa y están en todo lo que se está haciendo. Y por eso le damos gracias a Dios por ese pueblo africano que ha sido una bendición muy grande. Dios les ha ayudado a que ellos mismos se transmitan estos folletos, porque no hemos tenido la oportunidad de ir con frecuencia para estar con ellos. Y hay muchos hermanos más allí, ¿verdad? ¿El hermano? Emmanuel está también por ahí, no veo a la doctora Nelly por ahí. Sí está, Emmanuel. El hermano, ahí está. Ahí está Manuel con la doctora Nelly, que Dios le bendiga. Ya le veremos por ahí la próxima semana, estamos por allí, así que, bueno, esperamos que Dios lo siga usando grandemente. El hermano, ahí está el hermano Iván, con pastores, Ruth, hay una reunión de pastores ahí con ellos. Qué bonito, que Dios les bendiga grandemente a todo ese grupo. Están ahí con un hermano, creo que es Jubel, que se llama el Jubel. El hermano Gustavo,
Dios te bendiga, Gustavo, y bendiga a toda tu familia. Privilegio tenerte con nosotros. El hermano Nino, de Paraguay, qué bendición tenerlo, Nino. Dios me lo bendiga grandemente. El hermano Epifanio, Epifanio López. Qué bueno, Epifanio, que estés con nosotros. Estamos preparando para un estudio que vamos a recibir ahora. Pónganle mucha atención a todo esto que nos va a hablar. Ahí está el hermano William Romero Piñango, de allá de Isabelica. Heriberto, Dios te bendiga, Heriberto Rigio, pastor allá en Italia. Qué bendición poder tener toda esta gente, el hermano Abreu, Alexander, el hermano el hermano, ¿cómo se llama? El hermano de allá del África, el hermano que está del África, Ruth no sabe el nombre de él, el pastor del África. Nelson, ¿será de qué parte ahí? ¿Mozambique? No es de Mozambique, parece que. No es de Mozambique, ¿no? No. Es de otra parte. Bueno, el hermano Camilo Montoya Reyes, que Dios le bendiga y le conceda lo que está buscando para la obra de Dios ahí en Bogotá. Está buscando un salón grande ahí. Bueno, tenemos mucha gente conectada, son como 5,000, me dice Gerson, fuera de meter los que están, y ya estamos listos para oír al ungido de Dios. Nosotros hemos venido a eso. Sentimos agradecidos por ver estos hermanos y saludarlos, porque esto para nosotros es algo precioso, poder ver cómo el Espíritu Santo ha venido obrando con el corazón de todas esas personas y preparándolos para esta bendición que Dios tenía reservada para este tiempo. Nos vamos a poner de pie momentáneamente y así vamos a recibir con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo que amamos de corazón, porque él ha querido compartir con nosotros todo esto que está recibiendo del Señor, y él con mucho cariño, con mucho amor, lo comparte con todos nosotros. Dejamos inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Muy buenos días, misionero Guillermo de Marín. Bueno, agradecemos a Dios por estas palabras tan hermosas y esta revelación. Ven todos esos mensajes del hermano Branham y los mensajes del hermano William que él nos va leyendo. Vean ustedes qué grandes revelaciones hay allí. Y nosotros habíamos visto eso, habíamos leído. Yo conocí los mensajes del hermano Branham y leía sus mensajes, aún estando el hermano Branham en vida. Yo salí llevando por las iglesias pentecostales el mensaje del hermano Branham. Y fíjense usted, nosotros no habíamos llegado a ver tanta revelación que había allí. Y los mensajes del hermano William también se nos habían pasado por alto muchas cosas. Pero estamos muy agradecidos a Dios por este tiempo que Él nos permite vivir y porque Él en su misericordia nos permitió ser de las personas que hemos creído, recibido con todo nuestro corazón esta palabra hermosa que Dios nos ha traído por su ungido. Bueno, voy a dejar, ya no tenemos más nada que añadir porque ya esa es palabra que la recibimos en nuestra alma y en nuestro corazón. Voy a dejar por acá a nuestro hermano Franklin Enrique, para que él ya les pueda dar algún anuncio
Estaremos orando por esa actividad de mañana, confiando que será de gran bendición. Queremos también pedirles que oren por el hermano Antonio y el terreno, el salón que tiene, que es un compromiso grande que él tiene allí, pero todos nosotros tenemos que estar interesados en que eso, que él pueda llegar a obtener la solución para eso, que Dios se la conceda en el nombre eterno de William. Amén. Muchas gracias, Franklin. Dios te siga usando grandemente.